Hola, Dios les bendiga. Proverbios 1:4 nos habla de uno de los propósitos de este libro y dice que es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La sagacidad hace que el que bien la usa pueda reflexionar sobre algún acontecimiento, usando el discernimiento que lo hará tomar una decisión responsable. Los invitamos a leer el capítulo 25 de Primera de Samuel, donde nos encontramos con una maravillosa historia que nos demuestra la sagacidad de una mujer que evitó una masacre. Se dice que esta mujer era hermosa y de buen entendimiento. Su nombre era Abigail. Hay una gran diferencia entre el buen entendimiento que vemos aquí reflejados en la vida de Abigail y el entendimiento entenebrecido que encontramos descrito en Efesios 4:18, donde dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. La descripción que vemos en este versículo de Efesios nos demuestra que estas personas usaron su sagacidad para desarrollar con avidez todo tipo de males. Eso lo dice en el siguiente versículo. Cuando aprendemos a entrenar nuestros sentidos mediante la comunicación con Dios, por medio de la oración y del estudio constante de su palabra, maduramos espiritualmente y nuestros cuerpos y mente rechazan hacer el mal y se dirigen automáticamente a buscar el camino de Dios en obediencia, tal como lo hizo Abigail. Continúa con nosotros en este programa y aprendamos juntos a diferenciar la sagacidad buena de la mala. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar, llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Por tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que
Cuando repito sagacidad en voz alta, me imagino a un animal escapando de otro que se lo quiere comer. Con este ejemplo parece que es casi innato, un instinto, pero no. Ojalá como los animales que pronto aprenden a ser sagaces para sobrevivir, pero nosotros como seres humanos no lo vemos necesario para superar el día a día. Sagaz no implica el estar pendiente de absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque esto provocaría ansiedad, hipervigilancia y estrés al estar anticipando la aparición de algo a lo que tenemos que responder. Y hablando de esta hipervigilancia, de la anticipación del acontecimiento o estímulo negativo, se desencadenan muchos problemas de ansiedad y relacionados. Justamente con la situación en la que nos encontramos mundialmente, han subido tremendamente los índices de trastornos psicológicos con gran interferencia en la vida cotidiana. La sagacidad, como todo lo que hemos hablado los últimos domingos, necesita de práctica y aprendizaje. De hecho, creo que si hay peldaños que escalar hacia la sabiduría, la sagacidad sería uno de los últimos que se adquieren, pues es suma de muchas otras cosas que han hecho ágil a la persona. Un ejemplo muy práctico: conducir. Cuando conducimos, normalmente sucede algo a lo que psicológicamente se le llama laguna temporal. Un acto muy automatizado desencadena que no recordemos lo que hemos estado haciendo al llevarlo a cabo. Es decir, no recordamos el número de rotondas que hemos pasado o ni siquiera lo que hemos visto, o el tiempo de un lugar hacia otro se hace más corto de lo normal. Pero la sagacidad es mucho más que esto. Implica el evaluar la situación, la persona, el suceso, con detenimiento y escudriñar todos los detalles necesarios para responder relativamente rápido y eficaz. Podemos equipararlo a perspicacia, astucia, tener olfato. Todo ello necesita de una mente y persona activa que con paciencia y cautela se ponga a pensar. Y muchas veces no pensamos, o más bien pensamos poco. Gastamos poca energía en esto, pero no en otras cosas. Aplicando esto a algo de nuestro día a día, en muchos momentos nos vemos casi obligados a responder y ayudar a los de nuestro alrededor, ya sea por el parentesco, por no romper una relación, por el papel de tu trabajo, pero es necesario pensar en uno mismo, en el límite que debemos tener para estar bien con nosotros mismos en cuanto a la ayuda y atención que prestamos a los demás y para estar bien emocionalmente. Debemos ser perspicaces con esto y con todo aquello que beneficia nuestra vida y a su vez que agrade al Señor. Si es así, no nos pasaremos al polo opuesto de egocentricidad y egoísmo puro. En cuanto a las cosas emocionales, creo que realmente hay que ser suspicaz. Sobre todo porque cuesta mucho gestionarlas o eliminarlas. Hay personas que fácilmente se implican y tienen mayor posibilidad de salir dañadas. Hay otras que son demasiado absorbentes, otras a las que no les gusta tener demasiada atención sobre ellas. Todo esto puede ocurrir inconscientemente e incluso estar relativamente cómodo con ello. El problema se desencadena cuando afecta a los demás nuestra forma de proceder con esto y o a nosotros mismos. Quizás no todos estéis de acuerdo, pero para que todo lo de fuera funcione, primero lo tiene que hacer lo de dentro. Así, en cuanto a lo físico y psicológico, en muchos casos debe primar lo psicológico. Y en la misma línea, para que nuestra vida en general tenga más sentido que el vivir el día a día y disfrutar como si fuera el último, necesitamos de Dios. En algún momento normalmente difícil, muchos de los que le niegan se aferran a su existencia, pues no hay nada terrenal que llene el vacío, nada que solucione la desesperanza. Para el creyente, Dios es bueno en todos los sentidos, incluso para lo psicológico, porque, sin ir más lejos, tenemos esperanza. A la par de los años de auge político y militar del Imperio Español, también se desarrolló la época dorada de las letras castellanas, un periodo que se conoció como el Siglo de Oro, entre los siglos XVI y XVII. Dentro de este movimiento se produjo también un fenómeno muy curioso, como fueron el desarrollo de la novela de picaresca. Ahí hay dos grandes referentes de este estilo de novela, que era el Lazarillo de Tormes, de un autor anónimo, o el Buscón, de Quevedo. Este tipo de literatura, a modo de antinovela, nos presentaba a personajes que podemos conocer como los antihéroes, y en forma de
un relato de en primera persona nos contaban las truanerías, las pillerías que estos hacían para intentar salir adelante. Era una novela que criticaba la situación social y de miseria del pueblo, cuando por un lado era el esplendor del imperio, el pueblo vivía en la pobreza, cuando los líderes, ya sean políticos o religiosos, vivían en la opulencia, el pueblo tenía que buscar salidas como podía, vivían en esta indigencia. Son estos personajes que surgen de las clases bajas de la sociedad que están buscando mejorar su condición social y recurren para ello a todo tipo de truanerías, de picaresca, de astucia para lograr sus objetivos. A veces leemos estas novelas y nos suenan graciosas todas estas triquiñuelas que usaban, pero desde luego que esa picaresca que utilizaba el lazarillo para engañar al ciego al que tenía que acompañar, no han desaparecido de toda la historia de nuestra sociedad. Esos intentos de engaño se han ido refinando y se han convertido en los timos, en las estafas, de lo más elaboradas que van buscando esta misma finalidad, un beneficio mayor por medio de conductas astutas. Este es el sentido negativo de la sagacidad, esa capacidad para comprender el entorno y ver la oportunidad que se presenta, careciendo de cualquier tipo de empatía por el prójimo. No importa el daño que se ocasiona a terceros e incluso se jacta de la habilidad que tiene para lograr lo que se propone. Sagacidad en sentido negativo. Y esta sagacidad abunda a lo largo de la historia de la humanidad y desde luego está presente en nuestros días. Pesos y medidas que son trucadas para obtener un mayor beneficio comercial. Triquiñuelas del empresario para oprimir al trabajador, privándoles de sus derechos y oportunidades. Engaños del trabajador hacia el empresario para ganar excusas para no acudir o para no trabajar o no funcionando como debiera cuando no está siendo supervisado. Siempre actitudes que intentan escaparse de lo que debemos hacer, de lo que es justo, para obtener un beneficio y reírnos de nuestra sagacidad. Pero tristemente y interesantemente todas estas actitudes la Biblia también las denuncia y la Biblia nos dice que son pecado, son injustas y son condenables. Sin embargo, cuando nos acercamos al libro de Proverbios, nos afirma que uno de los objetivos de los proverbios, de la sabiduría que Dios revela para cada uno de nosotros, es este. Proverbios 1:4 nos dice: dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Se nos señala que hay un aspecto positivo de esta sagacidad, hay un aspecto correcto para la vida que debemos aplicar de la sagacidad. Las personas sagaces son estas que se consideran astutas, sabias, con una gran capacidad para discernir todo lo que tienen delante. Son prácticas en sus decisiones, son inteligentes y para nada crédulas en el entorno. Saben cómo utilizar el tacto y cuentan con una capacidad para poder argumentar de una manera sólida. Es una persona con un fino olfato para seguir las pistas y discernir los engaños y por tanto poder resolver conflictos. Así que la sagacidad es una virtud en el campo de la investigación y en el campo de las relaciones humanas. Una virtud para nuestra vida. Necesitamos la sagacidad. Necesitamos la sagacidad en la vida para discernir lo bueno de lo malo. Vivimos en una sociedad rodeados de todo tipo de influencias, de enseñanzas, de presiones, de modas y no siempre sabemos cómo decidir, cómo actuar. Fíjate que esta es la cualidad que Salomón pidió a Dios en 1 de Reyes 3 para su vida. Pidió esta sabiduría para saber actuar con justicia, para saber discernir lo bueno y lo malo en cada momento. Vivimos en un mundo de modas y hábitos, en lo moral, en lo social y en lo espiritual, pero no todo lo que nos rodea es bueno. Por tanto, la sagacidad nos ayuda a no ser crédulos frente a todo lo que nos dicen los medios o los influencers de nuestro tiempo. El apóstol Pablo nos llama constantemente la atención para que seamos sagaces, para saber que aunque todo es lícito, no todo nos conviene, no todo nos edifica y no todo aporta libertad, sino que muchas veces nos limita y nos cautiva. Podemos leerlo en 1 Corintios 6:12 y 10:23. Necesitamos la sagacidad también para discernir los engaños y timos de la fe. Y quiero apuntar esto, porque vivimos en un mundo donde incluso desde el ámbito de la fe se nos quiere engañar.
Necesitamos sagacidad para conocer la verdad, que es la que nos hace realmente libres. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy en día vivimos rodeados de todo tipo de información y de gran cantidad de bulos que nos llegan a los teléfonos, que nos llegan por internet, que nos llegan de un montón de medios. Por un montón de medios. Incluso bulos que nosotros mismos, sin sagacidad, sin pararnos a pensar, le damos al clic de reenviar y continuamos haciéndolos correr en nuestro entorno. Carecemos de la sagacidad para cuestionarnos o confrontar las cosas y la información que llega a nuestra vida a la luz de la verdad. Y al final esta falta de sagacidad nos hace ser crédulos. Y el ser crédulos nos hace vivir atemorizados por la mentira que nos invade. Y todo esto en el campo de la fe es tremendo, con tanta cantidad de personas que se levantan en nuestro entorno como falsos profetas, como profetas que nos anuncian los tiempos, que nos anuncian todo tipo de catástrofes, que lejos de ser realidad son el engaño porque cautivan la mente de las personas simples, de personas carentes de sagacidad. Hace unos días alguien me comentaba de una de estas informaciones de un profeta que salía por los medios diciendo que septiembre era el fin del mundo. ¿Qué hacemos? Se está demostrando su mentira. Pero es que al igual que ha habido cientos de profetas a lo largo de la historia que han predicho el fin del mundo, que han predicho acontecimientos y catástrofes, y que no se han llegado a retractar, a pedir perdón, no se han llegado a retractar y a reconocer su bulo y su engaño, y simplemente siguen cautivando las mentes de personas crédulas. Falta de sagacidad. El problema que se nos presenta es que en muchos casos hemos caído en lo que podemos llamar el buenismo, o la inocencia del acomodamiento, renunciando a la sagacidad de una mente despierta, de la capacidad de discernimiento. Caemos en la apatía y en el pasotismo de la vida. Siempre ha sido así. Sigamos conformándonos con las cosas. En ámbitos cristianos hemos caído en crearnos excusas muy espirituales, pero al mismo tiempo muy necias también. Dios hará, Dios sabrá, está en sus manos. Lo siento, esto no es verdad. Es cierto que Dios controla todas las cosas, pero también nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ser sagaces, de ser previsores y de ser actores en la historia. No podemos caer en el conformismo del siempre ha sido. No podemos caer en el conformismo, lo he aprendido así. Porque la vida y la sociedad donde estamos viviendo nos cambia. Y el creyente, el Hijo de Dios, tiene que ser sagaz para vivir en medio del tiempo que le toca vivir. Tiene que ser sagaz para cumplir los encargos que Dios te ha dejado y nos ha dejado para el día de hoy en nuestra generación y con los medios que nos rodean. No podemos vivir en el pasado. No podemos vivir en el mundo de la ensoñación ilusoria del futuro. Tenemos que ser sabios y sagaces para vivir el presente, preparados para el futuro, pero anticipando las necesidades, pero cumpliendo los dones que Dios nos ha dado en el día de hoy. ¿Sabes? Para ser sagaces, básicamente la Escritura nos da 3 consejos. El primero es que si quieres ser una persona sagaz, una persona sabia y astuta en medio de este tiempo, tienes que vivir libre de sustancias que nublen tu entendimiento. Se demandaba de los hijos de Aarón, que tendrían que ejercer el sacerdocio, que tenían que estar libres de todo tipo de vino, de sidra, de embriagantes, sustancias embriagantes que tuviesen su entendimiento velado y así no pudiesen enseñar la verdad. Podemos leerlo en Levítico 10, versículos 9 y 10. Una mente limpia, una mente renovada en el conocimiento de Dios es condición sine qua non para ser sagaces. En segundo lugar, si tenemos que tener una mente limpia, una mente preparada, necesitamos depender de Dios. Reconocer que el verdadero conocimiento para la vida proviene solamente de Dios. Como mencionábamos hace un rato, esta fue la demanda que Salomón hizo delante de Dios cuando subió al trono. Necesitaba esta sabiduría para discernir el bien y el mal, para dictar juicios. Pablo nos va a enseñar que sin el Espíritu de Dios, sin la guía de Dios para la vida, no podemos discernir las verdades espirituales. Caminaremos ciegos, caminaremos sin destino. Necesitamos la orientación de Dios para discernir el camino que nos lleva al destino eterno. Escribía, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos el Espíritu de Dios, porque la verdadera sagacidad, la verdadera sabiduría para la vida viene solamente de Dios. Una mente limpia, un reconocimiento de que la verdadera sagacidad es la que viene de Dios por medio de su Espíritu. Y en tercero, necesitamos ejercitarnos. Ejercitarnos en la lectura, meditación y estudio de la palabra de Dios. Si la sagacidad para la vida viene de Dios, como acabamos de mencionar, y si Dios nos ha dado un conjunto de revelaciones de su voluntad manifestadas en la Biblia, seremos necios si no nos esforzamos por conocerla. Acomodarnos con lo básico es caer en vivir solo con leche. Esforzarnos en buscar, en conocer, nos hará ejercitar los sentidos para discernir lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Puedes leerlo en Hebreos 5, 13 y 14. Cuando el Señor Jesucristo estaba encargando comisiones a sus discípulos, le dejó encargos hasta cierto punto enigmáticos, pero que realmente transmiten una gran verdad para nosotros. En medio de esa parábola sobre el siervo malvado, dice estas palabras el Señor Jesucristo. Lucas 16, 8. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Aquel siervo utilizó de la astucia para que antes de ser despedido de su posición, prever el futuro y obtener réditos. La vida en Cristo no es dejarse llevar. La vida en Cristo no es conformarse con las cosas como eran o como están, sino esforzarse para utilizar los dones, los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado para servirle de acuerdo a los tiempos, para servirle obteniendo réditos para el futuro. El creyente tiene que anticiparse a los tiempos para saber cómo llegar a las situaciones que nos rodean para vivir en este tiempo. Por eso el mismo Señor Jesucristo llama a sus discípulos con un consejo. Mateo 10, 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y les dice, sed pues prudentes, sed sabios, sed sagaces como serpientes, y sed sencillos, humildes como palomas. Para vivir en un mundo de lobos que quieren devorar toda la inocencia, es necesario vivir con dos cualidades esenciales: prudencia, astucia, sagacidad, y sencillez, humildad y fragilidad. Ser sencillo, sin ser astuto, es llegar a ser un tonto. Una persona inocente que todo se lo cree, que todo le pasa por encima, que termina siendo devorado como persona y anulado por la sociedad. Ser astuto, sin sencillez, es igualmente de grave, porque convierte a la persona en un ser arrogante y cruel. Una persona carente de empatía, carente de temor, carente de reverencia, un malvado que actúa despiadadamente solamente en pos del beneficio propio. Sin embargo, cuando la sagacidad, la prudencia de la serpiente y la humildad, sencillez y debilidad de la paloma se fusionan, crean lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Una persona mansa, una persona que conoce la verdad, pero que no se deja milanar por el entorno. Una persona que puede nadar contra corriente de la mayoría para alcanzar el puerto de su destino, que no se deja arrastrar por el pensamiento y la opinión de la sociedad. Una persona útil para construir el futuro. Una persona útil para mover al pueblo de Dios. Una persona útil para ser un instrumento de edificación, porque no se deja arrastrar. Es cierto que en medio de todas las voces que se eleven y gritan en nuestros días, muchas veces no sabemos qué pensar, no sabemos qué conviene, no sabemos qué camino seguir. Es cierto que ante tanta sabiduría humana muchas veces nos encontramos más amilanados y más débiles como la paloma y acobardados sin saber por dónde salir y avanzar. Personalmente muchas veces me siento confundido por las voces que me llegan por todos lados y no sé discernir con claridad cuál es la verdad. Sin embargo, en medio en este mundo Dios nos enseña a ser astutos y nos dice: yo te he dejado mi palabra para darte la sagacidad que necesitas para el camino, para revelarte lo oculto de las cosas, para hacerlas salir a la luz y para guiarnos en el camino de la verdad. Pero nos deja también su espíritu. Nos deja su espíritu para que podamos comprender y entender toda la verdad.
Pero para nada sirve la verdad de Dios si está cerrada, si no la meditamos y la aplicamos en nuestra vida. De nada sirve conocerla si no la obedecemos, si no la aplicamos en nuestro caminar cotidiano. De nada sirve el tener el Espíritu de Dios si lo apago, lo arrincono y no le permito obrar y tomar el control de mi vida. Si no le permito que abra mis ojos y resplandezca para revelarme la realidad de las cosas que hay en el entorno. Por eso en este día, y para terminar, ante tantas necesidades que nos rodean en el día de hoy, ante tanto engaño y la necesidad que tenemos de sabiduría y discernimiento para la vida, recuerda el consejo. Y quiero dejarte este consejo en este día. Mantén tu mente limpia de embriagantes, sustancias o ideas que intentan anular tu capacidad de pensar con independencia. Mantén tu mente limpia. En segundo lugar, reconoce que la verdadera sabiduría solamente viene de Dios. Hay muchas voces en nuestro entorno, pero la sabiduría que nos lleva a la vida solamente viene de Dios. Y en tercer lugar, abre la palabra de Dios. Abre la palabra de Dios permitiendo que el Espíritu de Dios te guíe a toda la verdad. No confíes en sabiduría de hombres, sino confía en la revelación que Dios te da por medio de su Espíritu a través de su palabra. Porque Dios quiere hablarte a ti directamente, sin intermediarios, por medio de su palabra. Por eso, en esta mañana te reto, no te acomodes, muévete. Muévete para que tu caminar en la voluntad de Dios haga cambiar este mundo. Tú puedes marcar la diferencia en la vida de las personas que te rodean. Tú puedes marcar la diferencia en cuanto al destino que espera para tu propia vida. Tú puedes ser un referente en este entorno y puedes tener esperanza y victoria si usas de la sagacidad de Dios. Si usas de la sagacidad que Dios te ha dado para pensar con libertad, para buscar su guía y para meditar en su palabra. Entonces verás la diferencia. Que el Señor te ayude, y que el Señor me ayude para en medio de este tiempo ser sagaces con la sabiduría que viene de Dios. Que Dios te bendiga. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas, mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar.
mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, oh, quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. Tócame, quebrántame hasta que tenga que. Lléname, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, quebrántame, dirígeme. Oh, yo quiero hacer tu voluntad. Los acontecimientos que nos tocan vivir, la cantidad de información que nos llega por todos lados, hacen que más que nunca la sagacidad sea una necesidad en nuestra vida. Necesitamos esa sagacidad para discernir realmente los tiempos, los momentos y las situaciones que nos tocan vivir. Necesitamos sagacidad para saber por dónde actuar del modo correcto. Necesitamos sagacidad para no dejarnos llevar por corrientes, por modas, por influencias, sino entender cuál es el camino que nos lleva a la vida, el camino de Dios. Por eso necesitamos más que nunca buscar de la guía de Dios que ilumine nuestras vidas, que resplandezca en cada uno de nosotros. Pero esa guía no la conseguimos de una forma cómoda. Es necesario el esfuerzo y el empeño por tomar la palabra de Dios, abrirla, leerla y meditarla en nuestras vidas. Por buscar ese tiempo para pasarlo a solas con Dios pidiendo su guía y su dirección. Y para hacer como Salomón, de pedirle: Señor, dame tu sabiduría, para que discierna, para que tenga discernimiento del bien y del mal, para que pueda juzgar de forma correcta, para que pueda actuar de forma prudente. Por eso necesitamos más que nunca clamar a Dios y pedirle su ayuda. Y vamos a hacerlo ahora, pidiéndole que Él nos dé esa sabiduría que necesitamos para enfrentar la vida y esa sagacidad para aplicarla en el día a día sin dejarnos engañar por los vientos de los tiempos. Vamos a ver. Sí, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra que nos confronta con las necesidades que tenemos que vivir. Gracias porque tú has ofrecido esa luz que resplandece en cada una de nuestras vidas. Por eso, Padre Celestial, queremos pedirte en este día que nos ayudes a permitir que tu luz resplandezca en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que limpies nuestras mentes de toda influencia externa, de todo aquello que nos tiene adormecidos, adormilados, sedados para no pensar como conviene. Que traigas tu luz que revele realmente en nuestras mentes las motivaciones, las intenciones y la verdad que hay detrás de todas las cosas. Que nos des la prudencia para saber vivir en cada momento conforme a tu voluntad en el camino que conviene para nuestras vidas y que trae beneficio. Trae sabiduría a nuestros corazones, igual que la trajiste en tiempos de Salomón. Trae sabiduría a cada uno de nosotros para que podamos discernir los tiempos, discernir los engaños y caminar en tu voluntad. Trae esa sabiduría que nos enseña a buscar el camino que nos lleva a la vida que está en ti. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a cada uno, ayúdanos en nuestras necesidades. Y como dice tu palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ayúdanos a pedirte esa luz que necesitamos para la vida.
Pedimos tu ayuda y tu dirección en esta semana, para que en verdad en todo lo que tengamos tu luz brille delante de nosotros y nos ayude a resplandecer, iluminándonos el camino por el que tenemos que andar. A ti te lo pedimos y descansamos en ti y lo hacemos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que el Señor te bendiga en esta semana y que su luz brille para revelarte el camino por el que tienes que transitar.